Buenas tardes, les pedimos que apaguen sus celulares, por favor, los pongan en modo celular. Nos ponemos de pie.
Que el Dios de la vida esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes, hermanos. Después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma, por medio del ayuno, las obras de caridad y la oración, nos reunimos hoy en comunión con toda la Iglesia a la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, de su pasión, muerte y resurrección. Desde el momento inicial de la celebración, sabemos que en estos tiempos nuestras celebraciones estarán enmarcadas por muchas realidades, por la pérdida de muchos de nuestros familiares, por la enfermedad que sigue azotando nuestro mundo, por tantos hermanos enfermos, tantos hermanos que no tienen trabajo, pero también estamos aquí reunidos con mucha esperanza. Y a pesar de la tristeza que puede embargar a nuestro corazón, hoy podemos decir con esperanza: bendito el que viene en nombre del Señor. Y lo decimos porque sabemos que aún en las dificultades más grandes de la vida, Dios siempre estará presente y su misericordia nos acompaña. Por eso dispongámonos a participar de esta celebración dignamente. Oremos. Padre bueno, que quisiste hacer que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías.
En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Todos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
Cristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, y Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de la Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Entonces estaba en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Pues qué mal ha hecho este hombre. Y ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura. Le pusieron a Jesús una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: anda tú, que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con Jesús también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a las 3 Jesús gritó con voz potente:
Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, miren, está llamando a Elías. Un hombre corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo, vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos un momento de rodillas. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El oficial romano, que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo, de veras, este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento, hermanos. Buenas tardes a todos. Gracias por la espera, la paciencia. Gracias porque en nombre de todos los que estamos aquí al frente de la parroquia, sabemos que son momentos difíciles y por más que buscamos mantener siempre un orden, a veces hay situaciones que se nos escapan. Pero tratamos de buscar lo mejor, tratamos de esforzarnos y cada uno de ellos se desgasta, está aquí haciendo una entrega generosa. Y así como ellos que están aquí, coro, grupo, transmisión, todos los hermanos que colaboran en esta parroquia, así como los frailes, todos los sacerdotes, así como todos ellos buscan fortalecer su vida de fe y alimentar la fe en muchos hermanos, así también ustedes. Y por eso hay un gran proyecto que Dios quiere para todos, y es que seamos una gran familia humana, que seamos todos verdaderamente hermanos. Y Dios, podría decirlo a lo mejor con estas palabras, Dios tiene un gran sueño, y es que todos permanezcamos fieles a Él. Y por eso en el relato de la pasión que acabamos de leer, se nos recuerda que Jesús siempre estuvo fiel al proyecto de Dios, siempre se mantuvo fiel, y aunque las situaciones muchas veces iban en su contra, nunca desistió del proyecto que el Padre le había confiado. Y precisamente esa fidelidad a Dios ocasionó que Jesús viviera sin ninguna seguridad, es decir, sin familia, sin techo, sin trabajo, incluso sin seguridad a su propia vida. Pero a pesar de ello, esto nunca desanimó a Jesús. Por el contrario, había una alegría en Jesús que se irradiaba y la gente se acercaba a Él porque encontraba en Jesús siempre una muestra de ternura, nunca de desprecio. Siempre Jesús era atento para con todos, y precisamente esa cercanía llevó a muchos a que se acercaran a Jesús pidiendo salud, y Jesús los curaba. Jesús bendecía a los niños, y Jesús todavía fue más allá. Se atrevió a tocar a aquellos a los que muchos
no querían ni siquiera dirigirles una palabra. Jesús tocó a los que nadie tocaba, se sentó a su mesa y les devolvió la dignidad que les da el ser hijos de Dios. Y precisamente el mensaje de Jesús siempre era el mismo. Aquellos que son excluidos de la sociedad son los predilectos de Dios. Y para fortalecer estas palabras, por eso Jesús actuaba siempre con justicia y verdad. Jesús denunciaba siempre toda injusticia que iba en contra de la dignidad humana. Y esta actitud de Jesús fue el detonante para que Jesús se convirtiera en un hombre peligroso. Por una parte, gran parte del pueblo reconocía a Jesús como el Mesías, como el libertador, como aquel hombre venido de Dios. Pero, sin embargo, había también otras personas que veían en Jesús una amenaza debido a su predicación y al testimonio que daba. Y precisamente veían en él a un enemigo, porque pareciera ser que la predicación de Jesús estaba contra el orden establecido, contra todo aquello político, religioso, contra la moral tradicional. Por tanto, estos hombres que veían afectados sus intereses, se endurecen tanto, endurecieron su corazón y rechazaron a Jesús, lo desprecian y buscaron eliminarlo. Y por esta razón, la muerte de Jesús no fue una coincidencia, todo estuvo calculado. Pues un hombre como Jesús, con esta capacidad de liberar a todos, siempre es una amenaza en una sociedad que ignora a los últimos. Por eso, mis hermanos, cuando a Jesús lo aprenden y lo llevan ante Pilato, se escucha un grito que nos conmueve hasta las entrañas, y es ese grito que dice: crucifícalo. Pero ese grito no es un grito espontáneo, mis hermanos, sino que es un grito producido. ¿Producido por quién? Por aquellos que calumnian, por aquellos que levantan falso testimonio. Crucifícalo, crucifícalo. Es la voz de aquellas personas que manipulan la realidad y crean un relato a su conveniencia y no tienen problema en manchar a otros para acomodarse. Crucifícalo. Es el grito que nace del que no tiene problema en buscar los medios para hacerse más fuerte y silenciar las voces disonantes. Es el grito, mis hermanos, que nace de una manipulación, de aquel que manipula la realidad y la pinta de tal manera que terminan condenando a un justo, que en este caso fue nuestro Señor Jesús, pues aquel hombre bueno lo convierten en un malhechor. Crucifícalo. Es la voz del que quiere defender su propia posición, desacreditando especialmente a quien no puede defenderse. Es el grito, mis hermanos, fabricado por el engaño, hecho de modo hábil e inteligente. Esas actitudes son las que van acompañando ese grito desgarrador, ese grito que nos causa un profundo dolor. Crucifícalo. Y ese grito, mis hermanos, terminó silenciando la fiesta de aquel pueblo que recibió entre palmas a Jesús, porque a final de cuentas apagaron con esta situación de Jesús muchos sueños y muchas personas brindaron su corazón y se olvidaron de lo que es verdaderamente el rostro humano de Jesús y todo su amor. Y precisamente, mis hermanos, hoy en día muchas de estas realidades las podemos encontrar en nuestro tiempo. Realidades que se viven en pueblos, ciudades, en el mundo entero. Esta avaricia
este poder desmesurado, este poder que solamente poseen para poder quitar dignidad a tantos hermanos. Pero también por otro lado, mis hermanos, aunque en el relato aparecen estos grupos de dominio, de poder, también en este relato de la pasión de nuestro Señor se entrecruzan muchas historias de errores y de aciertos que forman parte de nuestro vivir cotidiano como discípulos de Jesús, ya que precisamente estas historias que se entrecruzan desnudan muchos sentimientos contradictorios que hoy, hombres y mujeres, solemos tener. Si nosotros nos ponemos a pensar, mis hermanos, da gusto ver cómo hay tantas personas que son capaces de amar enormemente, pero también hay personas que son capaces de odiar también de una manera grande. Hay precisamente personas que son capaces de entregas valerosas, pero también son capaces de lavarse las manos en el momento oportuno. Hay personas que son capaces de elaborar grandes críticas a nuestra sociedad, pero no son capaces de proponer nuevos modelos de ayuda, de generosidad, y ni siquiera son capaces de comprometerse. Hay personas que son capaces de orientar la vida de muchos a través de las redes sociales, pero son incapaces de ser cercanos a sus propios seres queridos. Somos capaces de fidelidades, pero también de grandes abandonos. Por eso, examinémonos interiormente, y si somos sinceros con nosotros mismos, nos daremos cuenta de que podemos estar ocupando un papel de aquellos personajes que fueron precisamente quienes llevaron a Jesús a una situación verdaderamente dolorosa. Por eso, mis hermanos, cuántas buenas intenciones muchas veces tenemos y cuántas han sido traicionadas. Cuántas promesas hemos tratado de realizar, pero finalmente no las mantenemos. Y el Señor, que conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos, sabe que somos débiles e inconstantes y que muchas veces caemos y que nos cuesta trabajo levantarnos de nuevo y que a veces nos resulta muy difícil curar ciertas heridas. Pero ¿qué hizo el Señor para venir a nuestro encuentro y salvarnos? Lo que ha dicho el profeta, que es el Señor, por amor a nosotros, nos amó generosamente al grado de entregar su propia vida. Por eso, Jesús nos curó cargando sobre sí nuestra infidelidad, borrando nuestra traición, para que nosotros, en vez de desanimarnos por el miedo al fracaso, seamos capaces de levantar la mirada hacia el crucificado, de recibir su abrazo y decir: Señor, gracias, porque a pesar de mi fragilidad, tú la cargaste, Señor, y ahora me abres los brazos y me sigues sirviendo con tu amor y continúas siguiendo, animándome y fortaleciéndome, me sostienes para que yo no caiga y siga adelante. Por eso, mis hermanos, qué importante es alimentar nuestra vida de fe. Qué importante es seguir fortaleciendo este corazón que muchas veces tiene una fe débil, esta fe que muchas veces pende de un hilo. Por eso, hace unos días escuchaba las palabras de algunos hermanos que habían perdido a un ser querido. Su ser querido murió después de una lucha contra el COVID, y aquella familia que era muy asidua al Señor, venían a misa, se comprometían en muchas cosas. Al vivir esta realidad, terminaron diciendo: Dios no nos escuchó, Dios no estuvo con nosotros, y precisamente tomaron un camino diferente. Hermanos, si hay algo que nos enseña Jesús, es a confiar en Dios. Nuestra vida de fe
no nos va a librar de grandes pruebas. Nuestra vida de fe no nos va a hacer que no sucedan situaciones que van a afectar nuestra vida constantemente. Pero una fe sólida, una fe fortalecida nos va a ayudar para salir adelante. Una fe bien cimentada nos sostendrá en cada momento, porque sabemos que por muy duras que sean las pruebas por las que atravesemos, nunca estamos solos. Y aunque haya traiciones y aunque haya situaciones que verdaderamente nos lastimen, sabemos que hay alguien que siempre permanece a nuestro lado, y es el Señor, que nunca deja de animarnos y con su espíritu nos levanta para continuar nuestra vida y seguir adelante en nuestro peregrinar por esta vida. Por eso, ojalá, hermanos, que el Domingo de Ramos, con el que iniciamos nuestra Semana Santa, no sea solo un recuerdo más en nuestra vida, sino que sea un tiempo de reflexión sincera y profunda que nos ayude a valorar nuestro ser como cristianos y a comprometernos cada día para transformar las realidades que vivimos. Y en ese sentido podremos también nosotros dar esperanza a muchos hermanos nuestros que viven perdidos en la oscuridad, en el silencio o alejados de nuestra sociedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues con esta confianza en el Señor, pongámonos de pie y hagamos nuestra profesión de fe diciendo: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Hermanos, ¿creen en Jesucristo nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Hermanos, ¿creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Tomando sus palmas y levantándolas, digamos juntos: esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia Nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues hermanos, con esta confianza en el Señor, elevemos también nuestras súplicas al Padre y después de cada petición pidamos al Señor que aumente nuestra fe y que la luz de su cruz llegue al mundo entero. Por eso, después de cada petición, digamos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que el Señor tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y les conceda el gozo del perdón y de la paz. Oremos. Señor, ten piedad. Para que la sangre de Jesús reconcilie con Dios a los que aún están lejos
a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias pasiones. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor se apiade de los enfermos, los afligidos y los oprimidos, y les envíe su ángel para que los conforte. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición y nos admita después de la muerte en su paraíso. Oremos. Señor, ten piedad. Pidamos también, hermanos, por las necesidades de cada uno de ustedes, por su trabajo, su familia, por aquellas personas que día a día les hacen el bien, por sus enfermos, para que en esta semana que estamos por iniciar no falte el sustento en sus hogares. Oremos. Señor, ten piedad. Pidamos también por todos nuestros hermanos difuntos, por todos aquellos que también con generosidad estuvieron a nuestro lado, dándonos siempre alegría, esperanza. Pidamos por su eterno descanso, para que ahora que gozan de la presencia del Señor, intercedan por cada uno de nosotros, y que para que nosotros, haciendo memoria de ellos, nos esforcemos siempre en construir una sociedad más justa y más humana. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para reconciliarnos contigo, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, preparemos nuestra Eucaristía. Señor,
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibimos de tu misericordia. Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Abre también, Señor, nuestros ojos, para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados, para ayudar a los que están excluidos en nuestra sociedad. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo, para que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y de libertad, de paz y de justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate también de todos nuestros difuntos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con San Juan Bautista, San Francisco y Santa Clara de Asís, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra
nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, hagamos el signo de la paz. Paz y bien. Paz y bien. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quienes estén preparados para recibir la Sagrada Comunión harán 3 filas, una en el pasillo central, una en cada pasillo lateral. En cada pasillo hay un contenedor de gel para que se pongan en sus manos. Vamos a tratar de mantener la sana distancia y les pido que al momento de pasar con el ministro a recibir la comunión no se quiten el cubrebocas. Tomarán la hostia en su mano. Una vez que la tengan en su mano, descubrirán un poco su boca, consumirán la hostia, se colocarán el cubrebocas, todos sin decir palabra alguna, es decir, en silencio. Aunque el ministro les diga el cuerpo de Cristo, ustedes en silencio, desde lo más profundo de su corazón, responden amén, pero en silencio. Gracias. Es un deleite para mí, aunque
recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús, es un deleite para mí. Al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Algunos avisos de parte de la parroquia de San Juan Bautista, Coyoacán. Les invitamos para que nos acompañen a celebrar los misterios de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús durante esta semana que estamos por iniciar. Por nuestro bien y el de nuestra familia, la invitación es permanecer en casa y acompañarnos por Facebook, Parroquia de San Juan Bautista, Coyoacán. Esa es la invitación para poder seguir todas las celebraciones. Pero también durante estos días santos, todas las celebraciones pueden ser presenciales. Lunes, martes y miércoles, las misas serán 8 de la mañana, 12 del día y 7 de la noche. A las 6 de la tarde, lunes, martes y miércoles, habrá ejercicios espirituales, lunes para niños, martes para jóvenes y miércoles para adultos. Eso sí, serán solamente vía Facebook. Pero las misas pueden ser todas presenciales, solamente recordándoles que una vez que tenemos el cupo que se nos permite, entonces se cerrará la iglesia para evitar que haya multitudes, que haya este tipo de situación dentro del templo. Esto por el bien de todos nosotros. El día jueves la celebración será a las 6 de la tarde. El día viernes a las 10 de la mañana se realizará el Vía Crucis
Quienes puedan asistir lo van a hacer, así como están ustedes. El Vía Crucis se hará en vivo, pero lo realizaremos solamente los frailes en el claustro de la parroquia, pero lo transmitiremos en vivo en una pantalla aquí en la parroquia para que los fieles lo puedan seguir. Entonces se hará de esa manera. Y al terminar el Vía Crucis haremos las 7 palabras de Jesús en la cruz aquí en el templo. Por la tarde el oficio de la pasión será a las 6 de la tarde y después el pésame a la Santísima Virgen María. Después el día sábado la misa solemne de la Vigilia Pascual será a las 7 de la noche. Pues ojalá quienes puedan acompañarnos, los esperamos con alegría. Quienes puedan hacerlo desde sus hogares, también pueden hacerlo. Y entonces será la manera para poder celebrar esta Semana Santa. Esperamos que puedan entender las razones de no tener tantas personas dentro del templo, pero es necesario por la salud de todos. Se me pasaba, el día martes habrá una misa a las 12 del día por la salud de todos los enfermos. No es misa de unción de enfermos, es misa por la salud de los enfermos. No necesito que traigan a sus enfermitos. Desde aquí va a ser transmitida esa misa por Facebook para todos aquellos hermanos que estén viviendo este momento de enfermedad, no solamente de COVID, sino por la salud de cualquier enfermedad. Entonces, ese es los avisos que queríamos darles. Y finalmente, también a la salida de la parroquia se encuentra una hermana nuestra ofreciendo cirios. Esos cirios son de la parroquia y con la venta de esos cirios nosotros estamos apoyando las necesidades de la parroquia para los gastos que también se están empleando. Pues de antemano, muchas gracias y ojalá que quienes todavía no tengan su cirio puedan adquirirlo. Estaremos durante la semana, por ahí quien guste solamente pregunta con el sacristán o con las personas que estemos por aquí para que puedan obtenerlo. Nos ponemos de pie. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que Dios Padre nuestro les conceda a ustedes salud y bienestar, los proteja de todo mal, les conceda la alegría de la vida. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que el Señor sea nuestra alegría y nuestra fortaleza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Buenas tardes a todos, que tengan un excelente domingo y un buen inicio de semana. Paz y bien. Paz y bien.